perfectamente. Vale, y se ve la presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Estupendo, muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación y está siendo muy interesante la tarde. Yo voy a hablar de calidad de aire interior, pero desde el punto de vista de las certificaciones, que ahora mismo la verdad es que están teniendo bastante recorrido, no solo en España, sino a nivel mundial. Está habiendo un boom de certificación de edificios en criterios, al fin y al cabo, de sostenibilidad, criterios ESG, que ahora es un poco el concepto de moda, ¿no? Lo de el ESG, Environmental, Social and Governance. Entonces, dentro de este enfoque es en el que se encuadran todo este tipo de certificaciones. La calidad del aire interior ya desde un punto de vista normativo pues se cubre en gran medida con simplemente el cumplimiento del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación, tanto en diseño, que nos pide una serie de niveles de ventilación, como hemos visto al principio de la jornada, como de filtración, que también nos da unas exigencias un poquito más elevadas de lo que tradicionalmente se exigía. Pero es verdad que las certificaciones sirven para dar un plus, para dar un extra digamos, de sostenibilidad a las edificaciones para aquellos que quieren diferenciarse de alguna manera, ¿no? Entonces, las certificaciones son muy amplias, cubren no solamente aspectos de calidad ambiental, lógicamente, sino otros relacionados con sostenibilidad, con eficiencia energética, con muchísimos aspectos, pero yo en esta presentación pues me voy a centrar nada más que en los aspectos de calidad de aire. Una puntualización de un poco lo que es Axos y lo que es Ambisalud. Yo soy director general de Ambisalud. Dentro de Ambisalud tenemos una marca comercial que es Axos, de la cual el director es Vieito Silva, solamente para que, por puntualizar, ¿no? los roles de cada uno. Bueno, es cierto que me seguís oyendo, ¿verdad? No quiero tener el mismo problema que los Perfectamente. demás. Vale, Adelante, perfecto. adelante, adelante. Seguimos. Si hay algún problema, me avisáis, por Yo te favor. aviso, Paulino, no te preocupes. Vale, Gracias. vale. Muy bien. Bueno, está claro que en los próximos años vamos a tener un crecimiento importante de la población mundial, ¿no? Hablamos del orden, las estimaciones son del orden de 2.000 millones de personas que se va a incrementar la población mundial en los próximos 30 años. Lógicamente, estas personas van a tener que ocupar o que tener sus propias viviendas, lógicamente. Y esto va a obligar a un incremento de construcción también brutal, ¿no? Del orden se habla que de aquí al 2060, pues prácticamente se va a construir en todo el mundo, obviamente, algo así como una ciudad de Nueva York cada mes, ¿no? De acuerdo a informaciones de este organismo que ha hecho sus estudios. Es decir, estamos hablando de unos crecimientos de la edificación enormes que si no lo hacemos de manera sostenible, van a tener un impacto en emisiones de CO2 y consumo de materiales, e impacto también en la salubridad y el confort de los usuarios de estos 230.000 millones de metros cuadrados, que van a tener un impacto brutal, ¿no? sobre una población ya tan elevada, ¿no? Entonces, no nos queda otro remedio que pensar y que actuar de manera sostenible en el campo de la edificación, igual que en todos los demás campos, ¿no? Pero en concreto en el campo de la edificación, porque es uno de los campos que, de hecho, por ejemplo, en emisiones de CO2, es el principal emisor, del orden del 30%. A veces pensamos que son los vehículos en el transporte, pero no, el transporte está en el veintitantos, no llega al 30%, y la edificación sí que está en el 30%. Ya no solamente el carbono generado en el uso diario, sino el carbono embebido que tienen todas estas moles y todas estas instalaciones que construimos, ¿no? Entonces, como digo, es verdad que no nos queda más remedio que pensar que si realmente queremos llegar a un punto de neutralidad climática, pues nuestros edificios tendrán que ser todo esto que ponemos aquí, ¿no? Saludables, eficientes energéticamente, descarbonizados, circulares en los términos de uso y reuso de los materiales que se incorporen, libres de combustibles fósiles, por supuesto,
y capaces de acomodarse a los cambios, ya no solamente cambios climáticos, sino incluso también cambios de uso, que va a ser cada vez también más común. El hecho de algo que es muy común en Estados Unidos, que es derribar y volver a construir, esto cada vez se va a ir haciendo menos, ¿no? Y se va a ir intentando aprovechar las estructuras tanto como sea posible. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, cada una de las fases sea lo más sostenible posible, ¿no? Todas estas certificaciones cubren gran parte de las fases de vida útil del edificio, pero yo me voy a concentrar sobre todo en la parte de mantenimiento y uso, en la parte operativa. Los edificios del futuro, como decimos, no nos queda más remedio que sean equilibrados, en el sentido de que, imaginaros, una forma muy fácil de ahorrar energía es no climatizar, no ventilar, no filtrar. Claro que sí, eso nos ahorraría energía, pero ¿estaríamos ofreciendo una calidad ambiental interior razonable, satisfactoria? No. Si vamos a tener edificios que no consumen energía, pero que nos provocan enfermedades y nos provocan malestar, tampoco estamos cumpliendo los requisitos, ¿no? Entonces, no nos queda más remedio que llegar a este punto de equilibrio entre consumir lo mínimamente imprescindible y asegurar o maximizar la calidad ambiental en interiores para que las personas disfruten de los edificios y no sufran ningún tipo de malestar o enfermedad, ¿no? Como a veces puede ocurrir. Bueno, dentro de las 3 certificaciones que he comentado, que hay más, pero bueno, estas quizás son las más extendidas, WELL es la única o la que está más pensada para la salud y el bienestar de los usuarios. Está muy, muy, muy pensada en una serie o sea, ofrecer una serie de características, features, como llaman ellos, que tienes que cumplir, que cubren toda una variedad de aspectos que ahora vamos a ver, ¿no? Está basado en el rendimiento en el sentido de que es una certificación que no es una certificación puramente documental, sino que es una certificación basada en el análisis real. Ahora os lo enseñaré. Y luego es una certificación que se tiene que revisar y, de hecho, todo el proceso se tiene que volver a hacer cada 3 años. No es como LEED o BREEAM, que nos otorgan una certificación inicial y luego no es tan exigente el mantenimiento, ¿no? En el caso de WELL hay que recertificarse cada 3 años haciendo el proceso prácticamente de nuevo. ¿Qué aspectos se tienen en consideración? Bueno, pues todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo, aire, agua, alimentación, pero incluso también los factores físicos, iluminación, ruido, confort térmico, y luego aspectos más casi de tipo, bueno, por una parte, aspectos de tipo fisiológico, como movimiento, pues cuestiones de tipo favorecer deporte y cosas de este tipo en el propio edificio, los materiales e incluso aspectos psicológicos o de motivación que pueden ser algo que ayude a la comunidad y demás, ¿no? Entonces, es un enfoque muy, muy integral para hacer que el edificio ayude tanto a la salud y el confort de los usuarios de dentro, como incluso a nivel comunitario, que tenga algún efecto positivo en el entorno, ¿no? Porque se entiende que eso también ayuda a los usuarios, ¿no? Motiva de alguna forma el saber que tu edificio está haciendo algo por la comunidad en la que se encuentra. Entonces, los 4 aspectos que son los más relacionados con la calidad ambiental son la iluminación, el confort térmico, el confort acústico y el aire, ¿no? Todos estos tienen impacto sobre diversas características de los usuarios, de las personas, del tipo rendimiento cognitivo, productividad, mejora del absentismo o disminución del absentismo. En el tema de iluminación, por ejemplo, se tienen en cuenta los ritmos circadianos, qué tipología de iluminación vamos a tener a lo largo del día para acomodarse a el ritmo circadiano de las personas. En fin, hay aspectos muy sofisticados y muy interesantes que ayudan mucho a la salud y el bienestar. El proceso de certificación, bueno, lo primero hay que decir que es una certificación que se otorga
a través de un organismo norteamericano, el International Well Building Institute. La gestión de la certificación corre a través del Green Building, que es el mismo que hace las certificaciones de WELL. Y el proceso es algo de este tipo, ¿no? Pues se hace una solicitud inicial, tiene que haber aunque pone aquí es opcional, en la inmensa mayoría de los casos es prácticamente necesario tener una persona que conozca muy bien el proceso, un WELL AP, un profesional acreditado, que va a ser el que va a ayudar al propietario, al titular del edificio, a preparar toda la documentación. Axos no participamos en este proceso, nosotros somos apoyo al WELL AP. Ahora explicamos dónde entramos nosotros. Luego, normalmente hay un revisor de toda la documentación que da el OK, dice que esta documentación está correcta, y en ese momento es cuando ya entra la parte de revisión física del edificio. Una entidad que se llama el WELL Performance Testing Organization, que es lo que es Axos, que estamos acreditados por el instituto que otorga las certificaciones, para hacer los ensayos. Estos ensayos que ahora voy a explicar con un poquito más de detalle. Son ensayos de aire, de iluminación, de ruido, etc. Cuando estos ensayos dan conforme, entonces se consigue el certificado. Si no, es preciso corregir los problemas y volver a analizar. Ensayos que son de este tipo, ¿no? Se llama la Performance Verification, el proceso, y consiste en medir calidad de aire, es decir, compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, partículas de diferentes tamaños, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido. Todos los típicos parámetros que pueden encontrarse en un ambiente interior, algunos porque vienen del exterior y otros porque se generan por la propia dinámica, los propios materiales, el uso del edificio y demás. Se tienen que medir todos estos parámetros y se comparan con unos criterios, unos límites máximos que fija la propia organización. El agua, se han de tomar muestras de agua para ver la potabilidad. Se hacen lecturas directas y lecturas de laboratorio. Sobre todo, como digo, desde el punto de vista de potabilidad, se hacen una enorme cantidad de ensayos, de decenas de parámetros variados. Los ensayos de iluminación, pues se hacen los ensayos convencionales de luxes en planos de trabajo y también se analiza la luz melanópica, que esta es la que está relacionada con los ritmos circadianos, que tiene en cuenta la estructura frecuencial digamos, el rango de radiación, en qué rangos nos movemos. De hecho, ese rango, hay algunas iluminaciones muy sofisticadas que incluso lo van variando a lo largo del día para acomodarse a ese ritmo circadiano. Y luego el confort térmico, que aquí lo que vamos a analizar es temperatura de bulbo seco, temperatura radiante, humedad relativa. Esto está basado en la ISO 7730, básicamente. Es necesario también identificar la actividad metabólica, es decir, el grado de movimiento de las personas, que va a generar más o menos calor interno, el grado de vestimenta y la velocidad del aire. Con todo esto y con la norma 7730 o el ASRAE 55, cualquiera de los dos, determinamos el porcentaje de insatisfechos. Y este tiene que estar dentro de unos rangos también determinados. Y luego el confort acústico, vamos a analizar niveles de ruido, niveles de privacidad, es decir, transmisión entre paramentos y tiempo de reverberación, por ver un poco el impacto de los materiales también en el confort acústico, que como sabéis, la reverberación fuera de unos ciertos límites pues también genera un cierto disconfort. Esto se puede hacer hay ya diferentes metodologías de certificación WELL. Hay una metodología WELL que se basa exclusivamente en mediciones puntuales. Nuestro equipo va al edificio y hace todas las mediciones que hemos comentado, pero esto también se puede complementar en otras certificaciones con monitorizaciones en continuo. Entonces, aquí lo que se hace es colocar unos sensores por el edificio en diferentes puntos. También la propia norma te dice el número de puntos, que se conectan pues, de diferentes maneras a través de un... Esto ya se puede hacer de muchas maneras, esto no está normalizado, pero bueno,
Nosotros lo hacemos mandando la información a una plataforma que luego distribuye los datos bien a pantallas, bien a los móviles, al ordenador del personal de mantenimiento, etcétera, ¿no? Incluso se puede integrar con el BMS para que cuando las lecturas están fuera de rango se actúe directamente incrementando ventilaciones o haciendo el trabajo que se deba hacer para volver a corregir el posible problema. Algunos ejemplos de edificios WELL. Aquí podéis ver Actiu o los centros de AXA se han certificado, algunos edificios de GMP. En fin, como digo, hay mucha actividad y hay muchos proyectos en cartera que se están poniendo en marcha y que estamos juntamente con los WELL APs de diferentes entidades, pues nosotros estamos colaborando para que se consigan las certificaciones. Otra de las certificaciones que comentaba es la LEED, la certificación LEED, que esta tiene un apartado, porque es muy anterior a WELL, y tiene un apartado asociado también a calidad ambiental en interiores, pero mucho más limitado que el WELL, porque obviamente este es un enfoque mucho más ambicioso, que tiene en cuenta los aspectos más de sostenibilidad medioambiental, digamos. No entra en ningún aspecto social ni de governance, pero sí la sostenibilidad medioambiental del edificio. Lo otorga el Green Building Council de Estados Unidos, que es el mismo que gestiona WELL, pero no lo otorga el Green Building Council, sino que es el International WELL Building Institute el que lo gestiona, digamos, ¿eh? Aunque el Green Building tiene una participación también importante. Como os decía, aquí se tienen en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es los temas de energía, que esto entronca de alguna manera con la idea que comentaba al principio de que al final es muy importante que veamos todos estos procesos desde un punto de vista amplio, que veamos la foto completa y que entendamos que todo tiene que ir equilibrado. Por eso es importante, en LEED pues hay una serie de créditos que tienen mucho que ver con energía, con otros aspectos, y al final lo que se está haciendo en muchos casos es certificar los dos tipos de certificaciones, LEED y WELL, que son muy complementarios, ¿no? En ese sentido. Algunos ejemplos de edificios LEED, de temas energéticos, en los que hemos participado nosotros, por ejemplo, aquí veis, Tetris, Leche Pascual, Banco España, etc. Y esta certificación LEED, como os decía, también tiene un apartado importante asociado a la calidad de aire interior. No tanto como WELL, pero también. Entonces, por ejemplo, hay algunos créditos como el implantar un programa de gestión de la calidad ambiental en interiores. Esto es un tema muy interesante porque ya lo que te permite es tener una dinámica de control continuo, más de tipo documental que otra cosa, pero es interesante porque te pide que gestiones muy bien las posibles quejas, que gestiones unos programas de mantenimiento muy exhaustivos, en fin, te pide una serie de ítems que aportan muchísimo valor a la hora de controlar la calidad del aire dentro de los edificios. Otro de los prerequisitos relacionado con la calidad del aire, pero que es puramente mecánico, digamos, es determinar los caudales de ventilación para asegurarnos que se cumple bien el ASRA estándar 62.1 o también en España pues se usa también el cumplimiento de RITE, también es válido. También hay otro crédito que está asociado al control de la calidad del aire en el proceso de construcción. Porque, claro, la construcción en sí es muy contaminante. Entonces, se ha de controlar para evitar que cuando el edificio se pone en marcha no se mantengan o no se hayan contaminado diversos aspectos dentro de la propia instalación. Por eso también es muy interesante el hacer este proceso durante la construcción o en un proceso de renovación, pues tenerlo también en consideración, ¿no? Protección de los equipos, no hacer determinadas operaciones en el interior, en fin, hay toda una serie de requisitos que nos permiten hacer una construcción limpia, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de calidad del aire. Aquí vemos algunos ejemplos de
LEED en los que hemos participado haciendo mediciones de calidad ambiental, tanto en construcción como para obtener el crédito final, el IBIM u otros. Y la última de las certificaciones que quería comentar es BREEAM. Esta, en realidad, BREEAM lo desarrolló el Building Research Establishment en el Reino Unido y en realidad es la primera certificación ambiental que se puso en marcha, digamos. Lo que pasa que luego ha sido superada por LEED. LEED al final es una entidad, está patrocinada por una entidad norteamericana y bueno, pues su mercado es mucho más amplio y digamos que le ha ganado de alguna forma algunos puntos, aunque BREEAM está siendo también una certificación muy utilizada a nivel mundial. Al final cada una está orientándose a un mercado. A lo mejor LEED está más en el entorno de oficinas y demás. BREEAM pues, ha tenido mucho peso en centros comerciales y en vivienda. Y de hecho el número supera en número a LEED, ¿no? Aunque quizá en notoriedad están un poco a la par. Entonces, en BREEAM lo que se pide... Un minutito más, ¿eh? Tenemos Sí, un perdón. minutito. Sí, Un estoy acabando. minutito. Sí. Gracias. En BREEAM lo que se pide pues es, por ejemplo, en calidad de aire interior, cumplimiento de la norma 13779 y control de formaldehído y de compuestos orgánicos volátiles. Nos pide también un plan de prevención de la calidad del aire interior, que es algo parecido a IBIM, no tan sofisticado, no utiliza esa metodología, pero bueno, va un poco en esa misma línea, más sencillo, pero en esa línea. Luego, temas de confort térmico y calidad de agua, pero enfocado al control de Legionela. Cada una se enfoca un poco en una línea. Algunos ejemplos de edificios BREEAM, dragados, etc. Y nada más o menos lo tenía ajustado. Esta es un poco la presentación y cualquier cosa que necesitéis, pues a vuestra disposición. Aquí os pongo mis datos de contacto por si necesitáis o los de mi compañero Vieito, cualquiera de los dos, a vuestra disposición. Gracias, Paulino. Recuerdos a Vieito que somos